El siguiente es un análisis de un capítulo del libro Perspectivas metodológicas en la enseñanza y en la investigación en educación matemática de Rodríguez y Pochulú, entre otros autores. Nuestra propuesta va en la dirección de lo que afirman estos autores, pretendiendo ir más allá de las consignas que impliquen resoluciones vinculadas a la aplicación de procedimientos, de fórmulas o estrategias conocidas, o la utilización de propiedades o definiciones matemáticas. Se va a direccionar a otro tipo de trabajo, a situaciones abiertas que requieran búsqueda de información, actividades para modelizar algún fenómeno o establecimiento de condiciones para que cierta cuestión sea válida. Es decir, debe ser una propuesta que invite al alumno a desarrollar la reflexión sobre su propio quehacer, sobre lo matemático puesto en juego, sobre las ventajas o desventajas de utilizar o no ciertos procedimientos o recursos. Al tipo de consignas que se vincula con la dimensión cognitiva se las denomina consignas metacognitivas, y al tipo de consignas que se vinculan con el quehacer matemático se las denomina consignas matemáticas. Y hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en que la propuesta tenga un potencial matemático rico. Y lo es en función del potencial y la riqueza matemática que permite vivenciar al alumno al abordarla sin dejar de lado la pretensión del docente que tiene cuando la enuncia o sus intervenciones en la gestión de aula. Dos aspectos van a determinar el potencial matemático de una consigna y son la posibilidad de exploración que ella proponga y la posibilidad de argumentación sobre la validez de lo producido. De esta manera propone al alumno tomar decisiones, organizar sus intentos o modos de abordar esa resolución, recurrir a heurísticas, reflexionar sobre sus intentos para sostenerlos o para descartarlos, explicar el porqué de sus decisiones y la validez de su propuesta. Vamos así entonces ampliando lo que debe suceder en el aula de matemática de la mano de los expertos. Reflexionemos acerca de algunas consignas y pensemos juntos qué grado de libertad para explorar aporta la siguiente consigna. La inercia de una barra de oro de 2 kilos, ¿es el doble que la de una barra de oro de 1 kilo? ¿Su masa es del doble? ¿Su volumen es del doble? ¿Su peso es del doble cuando se pesan en el mismo lugar? En principio, mencionar que está citado el autor y el texto de donde fue sacado el problema. Y después, poder ver que la propuesta da poca libertad para la exploración e induce la estrategia para elaborar la respuesta. Respecto de esto, los expertos piensan que las posibilidades de exploración se asientan en dos cuestiones: en que las consignas admitan diferentes caminos de solución y que la consigna no incluya pasos a seguir. Entonces, ¿cómo podríamos reformular la misma en función de que proponga la posibilidad de exploración? Pensamos en la siguiente propuesta. Explica cómo es la inercia de cada una de 2 barras de oro, una del doble de peso de la otra. Da la posibilidad de que el alumno explore y busque el camino de solución. Ahora bien, si nos focalizamos en la posibilidad de argumentación acerca de la validez de lo producido, ¿qué les parece la siguiente consigna? Un recipiente rectangular para almacenamiento, con su parte superior abierta, un determinado volumen y determinadas dimensiones para los laterales. Da el costo por metro cuadrado de los materiales de la base, lo mismo para los laterales, y la propuesta es que exprese el costo del material como función del ancho de la base. Pedir que registren una expresión no va a garantizar que al escribirla siga la argumentación. Podríamos modificar la consigna de alguna manera para producir un potencial matemático rico en el sentido de los autores, es decir, que proponga exploración y que además pueda argumentar. La propuesta sería que exprese el costo del material sin indicar en función de qué y que explique la respuesta. En la gestión es importante que el docente invite al alumno a la reflexión sobre lo matemático puesto en juego, sobre la conveniencia o no de usar tales procedimientos o recursos,
Y entonces la inclusión de consignas metacognitivas, si bien es central en el aprendizaje de la matemática, pedir una explicación no es lo mismo que pedir una consigna metacognitiva. Es central entonces que tengan la intencionalidad explícita de involucrar al alumno en las prácticas de reflexión. Vamos a identificar cuáles son los criterios para elaborar buenas consignas que proponen los autores. En principio, que sea precisa y completa, que no sea demasiado amplia. Que si el enunciado es acerca de una situación real, propongan preguntas que tengan que ver con ese contexto y no focalizarse en el objeto matemático. Evitar dar información que asegure la existencia o la unicidad de algo buscado. Evitar pedir que determinen fórmulas, que resuelvan ecuaciones o que tracen gráficos. Preguntar algo donde eso sea un requerimiento. Incluir el pedido de argumentos o justificaciones en las que los estudiantes deban explicar en lenguaje natural por qué valen sus afirmaciones. Y por último, que si una consigna plantea elegir opciones correctas entre varias opciones, pedir explicación de por qué se descartan las otras opciones. Veamos algunos ejemplos donde se cumplen o no los criterios. Respecto del primer criterio, que la consigna sea precisa y completa, el ejemplo está citado y es el siguiente. Se arroja una moneda perfectamente balanceada 4 veces y se obtuvieron 4 caras. ¿Cuál es la probabilidad de que si se arroja por 5ª vez vuelva a obtenerse cara? Que justifiquen brevemente el resultado obtenido. En este caso, podemos ver que se cumple el primer criterio de redacción de consignas. Respecto del segundo criterio, si el enunciado está en un contexto real, que la propuesta siga en el mismo contexto y no focalizarnos en el objeto matemático, lo vamos a hacer a través de 2 miradas. Si no tenemos en cuenta el criterio o si tenemos en cuenta el criterio. Si no tenemos en cuenta el criterio, podemos proponer la siguiente consigna. Se tiene un barril de madera con un determinado peso y una determinada capacidad. Se usa para transportar un aceite que también tiene un peso por litro, y la propuesta es hallar la expresión de la función que describe el peso del barril en función de los litros de aceite vertidos y que puedan graficar. Acá vemos que saliendo de contexto se menciona el objeto matemático que está involucrado en la estrategia de resolución. Podríamos reelaborar esa misma propuesta y seguir dentro del contexto proponiendo si es posible que el barril pese 106 kilos si se vierte aceite que tiene ese peso de menos de 1 kilo por litro y que puedan explicar. No nos salimos del contexto y a lo mejor la expresión de la función que describe el peso del barril en función de los litros de aceite vertidos sea una herramienta que utilice el alumno para poder solucionar el problema. Respecto del tercer criterio, nos propone no anticipar en el enunciado la existencia o unicidad del objeto matemático involucrado. También lo vamos a hacer desde las 2 miradas, si no tenemos en cuenta el criterio y teniendo en cuenta el criterio. Si no tenemos en cuenta el criterio, la primera propuesta puede ser la siguiente: exprese el área de un triángulo equilátero como función de la longitud de uno de sus lados. Si quisiéramos reelaborarlos para no dar la certeza de que existe ese triángulo, es posible calcular el área de un triángulo equilátero cualquiera conociendo únicamente la longitud de uno de sus lados. Explicar. Respecto del cuarto criterio, que propone evitar redactar consignas donde se proponga que hallen fórmulas, que tracen gráficos o resuelvan ecuaciones, estas deben ser herramientas fruto de las decisiones de los alumnos si es que son pertinentes, ¿no? Bueno, también lo hacemos a través de las 2 miradas. Si no tenemos en cuenta el criterio, podríamos proponer que encuentren el dominio y tracen las gráficas de esta función. Si tenemos en cuenta el criterio, podríamos reelaborar esa consigna en función de pedir que decidan si existe alguna función
que tenga o que responda a esta expresión y en caso de que exista, decidir si es única. Respecto del quinto criterio, que es incluir el pedido de argumentos o justificaciones, teniendo en cuenta el criterio, podemos proponer el mismo enunciado de la moneda perfectamente balanceada, pero sin utilizar la expresión justificar, incluir la justificación y que sea una condición de la estrategia utilizada. Por ejemplo, se arrojó una moneda perfectamente balanceada 4 veces y se obtuvieron 4 caras. ¿Es posible conocer la probabilidad de que por quinta vez vuelva a obtenerse cara? Es una reelaboración de la misma propuesta. Y respecto del último de los criterios, que tiene que ver con consignas de elegir opciones correctas o decidir acerca de la validez o falsedad de afirmaciones, para ello la propuesta es tratar de pedir explicaciones de la decisión. Y a modo de ejemplificación, retomamos una propuesta del diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, donde dice decidir si las afirmaciones son verdaderas o falsas, explicando el porqué de cada decisión. Bueno, para seguir pensando, nuestra propuesta es que puedan redactar una consigna que se ajuste a todos los criterios de redacción propuestos por los expertos y vinculada no solo al quehacer matemático, sino a la metacognición. Citamos convenientemente los autores que aportaron a este espacio de trabajo.